Muy buenas tardes tengan todos, los saludamos aquí desde Medicina Integrativa. Esta noche de martes tengo como invitada a la fisioterapeuta Silvia Fleischer. Silvia estudió fisioterapia en la Universidad del ABC, después estudió estudios de posgrado en la Universidad Hebrea de Jerusalén y más adelante estudió una subespecialización en postura en la Universidad de la Postura en San Diego, California, en los Estados Unidos. Silvia nos viene hoy a ayudar un poquito a entender el tema de dolor de cuello, dolor de espalda, cómo trabaja la fisioterapia a diferencia de la quiropráctica y cómo pueden utilizar estas dos técnicas en relación, cómo podemos apoyarnos los unos a los otros. De hecho, Silvia coincide que trabaja en la misma calle que yo y hemos trabajado mucho en conjunto, mandándonos unos pacientes uno al otro, y gracias a eso hemos tenido la verdad muy buenos resultados. Entonces, bueno, me encantaría darle la bienvenida a Silvia. Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Con mucho gusto. Silvia, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de qué es la fisioterapia, vamos a hablar de cómo trabajan ustedes a diferencia de los quiroprácticos, en qué nos complementamos unos a los otros, y para esto, bueno, preparé un poquito la definición de lo que es la fisioterapia. La fisioterapia viene del griego physis, naturaleza, ¿sí? Y terapia, tratamiento. Entonces es un tratamiento de la naturaleza. Es una rama de las ciencias de la salud que consiste en acciones mecánicas para reintegrar a la persona a una vida sin limitaciones y sin dolor. ¿Estás de acuerdo en esto? Perfecto. ¿Sí? Ustedes trabajan con las manos, hacen masaje, manipulaciones, ¿sí? Usan ultrasonido, láser frío, luz infrarroja, que ahora ya me estabas platicando que ahora ya se llama luz ámbar y es como una nueva tecnología. Es mucho mejor la luz ámbar porque es la combinación de todas las luces del espectro solar y es una luz que ayuda para mejorar inflamación y para evitar dolor. Ok, ya lo escucharon, esto es lo más nuevo. Y bueno, además compresas frías y calientes, calor y frío en general. Y tú, bueno, eres de las pocas en México que usa la terapia de ondas de choque. Ojalá y más adelante nos puedas explicar un poquito sobre, bueno, de qué se trata esto, porque les quiero decir que esta terapia es algo muy nuevo y la doctora, bueno, la fisioterapeuta Fleischer, Silvia, es de las pocas personas en México que lo hace y de veras que tiene muy buenos resultados. Se los digo personalmente, he tenido excelentes resultados. Ahora, la fisioterapia y la quiropráctica, vamos a hablar un poquito de similitudes y en qué se complementan. Como decíamos, la fisioterapia ayuda a la movilidad y a la función del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. Y trabajan, por ejemplo, con discapacidades físicas y con el control del dolor. Mientras la quiropráctica se enfoca un poquito más en corregir luxaciones, que lo hemos platicado en otras ocasiones, que es cuando una vértebra de su columna vertebral se sale fuera de posición y oprime o presiona un nervio de su columna, que sale de su columna, y esto provoca un dolor o causa algún problema musculoesquelético o en alguna otra zona. La quiropráctica es un poquito más preventiva y la fisioterapia se utiliza mucho más como correctiva, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Y bueno, entonces vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a empezar con dolor de cuello y me gustaría que nos expliques un poquito cómo los fisioterapeutas integran este problema de dolor de cuello, cómo lo investigan, qué buscan, qué causas son las más comunes. Un poquito desarrollar aquí. Claro que sí, mira, independientemente de que algún día hagamos un programa sobre terapia de ondas de choque, porque el cuello es una de las pocas zonas que están limitadas y contraindicadas para la terapia de onda de choque. Vamos a hablar acerca de dolor de cuello. Es probablemente el dolor más común que existe en el cuerpo, junto con el dolor de estómago, y los dos casualmente son llaves somáticas. Los seres humanos que vivimos en estas ciudades estresantes y demandantes, de repente tenemos muchísimo dolor de cabeza y muchísimo dolor de cuello, que se debe a muchas razones diferentes, pero vamos a agarrar y detenernos en las más específicas. La primera tiene que ver con que por los implementos del desarrollo humano, los seres humanos cada vez más estamos en el coche y en la computadora. Eso nos hace que el cuello se nos proyecte hacia adelante, la cabeza se viene hacia adelante y después de un tiempo los músculos cervicales, que son los músculos que están atrás del cuello, tienen que ejercer una
tensión específica muy importante para sostener a la cabeza, para que la cabeza no se colapse hacia el frente, y están todo el tiempo en tensión. ¿Qué quiere decir un músculo tenso? Un músculo tenso es un músculo que está trabajando todo el tiempo y que no le damos la capacidad de relajarse. Los músculos tienen que tener la función de contracción, relajación. Cuando el músculo está en una situación incómoda o se siente agredido, todo el tiempo está contraído y no se relaja. Después de un tiempo, después de un par de días donde está esa contracción sostenida, se le conoce como un espasmo. El músculo está espasmado y un tiempo después se acorta, en donde se origina el músculo y donde se inserta, se acorta ese espacio y se conoce como una contractura. En ese entonces, en ese momento, empieza a aparecer dolor. Y la gente empieza a tener dolor un par de días, otro día, empieza a haber mucha incomodidad y entonces tenemos que ir al doctor porque ya estamos con mucho dolor. Inclusive después me voy a detener un momentito en lo que es el dolor de cabeza versus el dolor de cuello, y uno genera al otro. Y el doctor nos va a mandar antiinflamatorios y relajantes musculares. La situación con esas medicinas es que no tienen una brújula que nos diga el día que inventen un antiinflamatorio que sea para la muela, para el codo derecho, para el tobillo izquierdo, para el estómago, va a ser maravilloso, va a ser un hallazgo premio. Pero mientras, el antiinflamatorio y los relajantes musculares que se enuncian en plural no saben a dónde duele y relajan un poquito todos los músculos, desinflaman un poquito todos los músculos. Por eso en la cajita que compramos en la farmacia nos dice: si usted va a tomar esta medicina, no tome alcohol, no maneje aparatos de precisión, porque estamos un poquito relajados todo el cuerpo. El hallazgo de la fisioterapia es que la fisioterapia sí sabe a dónde duele, sí sabe que duele el cuello, entonces ahí la fisioterapia va a trabajar de adentro hacia afuera. Ahí es donde se coordina perfecto con la quiropráctica, porque nosotros lo que hacemos es, primero que nada, relajar los músculos que están presionando, que están todo el tiempo trabajando en contracción, y segundo, crear un poquito más de confort para que se baje la inflamación. Y tienen dos cualidades muy importantes. La primera, como dices, es se concentran en el lugar del problema. No van a mandar, digamos, desinflamación al resto del cuerpo que no lo necesita. Y número dos, no tienen los efectos adversos que tiene la pastilla. La pastilla obviamente ayuda para algo, pero siempre afecta algo. Claro, sobre todo el manejo del hígado y los riñones, la gastritis. Sí, y todo claro, eso. Claro. Entonces ustedes tienen esa ventaja. Y lo que nosotros hacemos con la fisioterapia es que desde la primera sesión hay una sensación de alivio, porque desde el principio toda nuestra técnica se va a dirigir hacia bajar la inflamación de los músculos, y obviamente la parte de la postura es tan importante porque en el momento en que regresemos la cabeza a su posición original, a donde debe de estar, los músculos van a dejar de sufrir. Aquí te quería comentar dos cosas. Entonces, la primera, bueno, que más bien esta es para la gente, es el ejemplo que tú haces es excelente, y yo, como muchas veces lo explico a mis pacientes, es que los músculos son como una liga, ¿sí? Y tienen, como tú dices, que estirarse y relajarse, estirarse y relajarse. Cuando ustedes agarran una liga normalita y la estiran, está en una contracción, está tensa. Si la relajamos pronto no hay problema, pero ustedes se dan cuenta, si estiran una liga está dura. Imagínense mantener esa dureza en un músculo durante mucho tiempo, pues obviamente va a causar molestia, ¿no? Okay. Dolor. Y hablando de lo que dices de las posturas, por cierto, me gustaría de una vez invitarlos, porque vamos a invitar pronto a otro especialista en postura. La fisioterapeuta Silvia Fleischer es la única persona en México que tiene los derechos de una terapia de postura que se llama EgosQ. EgosQ, les digo, vamos a hablar toda una sesión sobre eso porque es muy largo, pero habla de las posturas. Entonces, en otra ocasión, quizás contigo o con alguien más de tu clínica, vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona el cuerpo humano con respecto a las posturas, porque son tan importantes, porque la cabeza hacia el frente nos afecta tanto, ¿verdad? Claro, porque la cabeza proyectada hacia el frente hace que los músculos estén todo el tiempo tensos, y un músculo que está todo el tiempo tenso es un músculo que se va a debilitar. Entonces se crea una
disparidad de fuerzas entre los músculos que están atrás y los músculos que están adelante, y ahí es donde es la creación del dolor. El ejemplo más fácil de entender de lo que es una contractura muscular es la tortícolis, Sí. que inclusive la gente llega con tortícolis y no puede voltear, pero aparte tiene más cerca el hombro de la oreja de lo que debería de estar, y le cuesta mucho trabajo y mucho dolor bajarlo. Claro. Entonces la gente llega así como si se le hubiera caído el teléfono celular que estaba hablando en la oreja, y después de una sesión, ustedes también lo saben manejar Claro. maravillosamente bien, después de una sesión donde hay relajación muscular a través de medios físicos que hace la fisioterapia, y a través de terapia manual, masaje, un poquito como mover la escápula, aflojar la escápula atrás para que se relajen todos los músculos, va a haber una sensación de alivio muy importante. Muy pronto. Me gustaría que aquí nos expliques un poquito cómo es que funciona las terapias físicas, o sea, las diferentes terapias que ustedes hacen, a lo mejor un poquito qué hace el calor en el músculo, qué hace el frío, qué hacen ustedes con la luz, qué hacen con el masaje, ¿no? O sea, estiran las fibras, qué es, cómo utilizan todas las terapias, para qué la usan, porque cada una tiene una explicación, no muy explícito, sino para que la gente entienda. Mira, la técnica que nosotros usamos es la siguiente: llega el paciente, lo acostamos, tiene que estar siempre muy cómodo. Okay. Porque si no está en una posición muy cómoda, no se va a relajar. A mí me gusta usualmente ponerlos de lado, con un rollo de toalla en cervical para que la cabeza no quede colgando. Okay. Y en ese momento aplicamos calor. Junto con el calor podemos poner un aparato de corrientes interferenciales, que son corrientes sedativas. Lo dejamos 10-15 minutos y hace que la gente se relaje y reconozca su sitio de dolor. Corrientes son técnicas, como... son corrientes eléctricas, okay, pero en vez de ser estimulantes, son relajantes. Muy bien. Después el paquete de ultrasonido con láser provoca mucha desinflamación, porque el láser es a través de luz y el ultrasonido tiene el mismo principio físico que los hornos de microondas, es calor por reacción. Entonces no se siente, no se pone caliente, pero el músculo se calienta como reacción a la aplicación del ultrasonido. Como si lo estás poniendo a trabajar. Exacto. Okay. Y a través de eso empezamos con la técnica de masaje. Okay. Ahora, después de eso, después de un masaje relajante, ponemos frío, ponemos hielo para dos cosas: para que nuestros dedos no se queden marcados, que la gente no sienta esa sensación de que me dieron masaje, porque sí es masaje profundo, y para que después se haga una vasoconstricción superficial y una vasodilatación profunda. La gente después de ahí sale muy relajada y casi siempre sale con por lo menos el 50% menos de dolor. Pero si nada más nos quedamos ahí y no estamos quitando el factor que provocó, claro, el problema cervical, porque el dolor vino a lo mejor de que dormí chueco, el dolor vino a lo mejor de que estuve en el cine y estaba muy adelante en la pantalla de este momento, eso no tiene ningún problema. Exacto. Pero si el dolor viene provocado porque mi cabeza está ya proyectándose hacia adelante y los músculos están todo el tiempo, entonces claro que una sesión de fisioterapia me va a ir muy bien 3 días, claro, igual como si yo me tomara un antiinflamatorio. Cuando se quita el efecto del antiinflamatorio, regresa la inflamación y regresa el dolor. Claro. Entonces lo que necesitamos es ir a la parte 2, que es la parte de ejercitar y diagnosticar qué es lo que necesitamos fortalecer, cuáles músculos sí y cuáles músculos no, y a través de eso que la gente ya no tenga ese bote de basura lleno, que nosotros vaciamos y se vuelve a llenar, y nosotros vaciamos y se vuelve a llenar, claro, sino que el cuerpo funcione en armonía mucho más. O sea, ir al origen y no a la causa. Sí, exacto, ir al principio y no al a la fin. Consecuencia. Ok, la quiropráctica en eso es muy similar. Nosotros generalmente igual tomamos radiografías, hacemos un estudio de la zona cervical para ver cuál es el problema que está originando, para tratar de corregir exactamente esto que platicas. Generalmente, claro, cuando una persona tiene dolor de cuello, ha perdido la curvatura cervical. Nosotros en el cuello debemos de tener una curvatura hacia el frente, y es muy común, pero nosotros en el 95% de las personas que vemos que tienen dolor de cuello, quizás más, van a haber perdido en algún momento la curvatura del cuello. Puede ser desde muy pequeños, puede ser que nunca la ganaron, a lo mejor porque no gatearon, no tuvieron esa fuerza desde niños, puede ser por un accidente de coche que haya pasado quizás hace mucho tiempo, y este problema
podemos relajar, pero si no nos vamos al problema inicial, no vamos a poder terminar con el problema. Entonces nosotros muchas veces, y por eso trabajamos tanto en conjunto con los fisioterapeutas, lo que hacemos es empezamos a corregir la curvatura, empezamos a corregir la postura, y ustedes nos ayudan a corregir la postura y obviamente a relajar los músculos para que también haya un alivio inmediato, ¿no? O sea, que no la persona tenga que sufrir por semanas el dolor hasta que corrige la postura. Claro, Sí, claro. sí. Ahora quiero hablar un poquito de lo que es el dolor de cabeza y su relación con el dolor cervical. Por favor. Siempre a la gente le duele mucho la cabeza y de repente en mi consultorio me aparecen pacientes que llevan 50,000 pesos gastados de potenciales evocados, tomografías, resonancias magnéticas, medicamentos sofisticados porque les duele mucho la cabeza. Y yo me he encontrado con este hallazgo que para mí es muy importante. Hay muchas razones por las cuales duele la cabeza. Hay procesos migrañosos, hay cefaleas mixtas, hay dolores de cabeza tensionales, pero siempre que hay un dolor de cabeza estridente, siempre hay una contractura cervical sumamente marcada. Entonces no sabemos qué fue primero, si la contractura cervical a la hora de estar tan apretado provoca el dolor de cabeza o el dolor de cabeza provoca la contractura cervical, pero es mucho más fácil quitar una contractura cervical que ir hacia la cabeza y darle cafeína y medicamentos relajantes y todos los medicamentos. Entonces, con los pacientes que les duele la cabeza trabajamos con una técnica cervical y se mejora muchísimo el dolor. Se quita por lo menos un 50%. Si fue provocado por la contractura cervical o la contractura cervical es la consecuencia, entonces eso ya se quitó por lo menos la mitad del dolor. Y hay otra cosa que provoca muchísimo dolor de cuello, que es cuando no embona muy bien la articulación temporomandibular, claro, que mucha gente va al dentista y le queda la porcelana alta o la amalgama un poquito alta y entonces de repente tiene un dolor que se quieren aventar por la ventana y no saben qué está pasando, se sienten muy enfermos y es un problema totalmente mecánico, no es una enfermedad, no es algo orgánico y corren de doctor en doctor en doctor y no saben qué les está pasando. Claro, de hecho, bueno, esto es increíble, pero más los estudios dicen que más o menos el 90% de los dolores de cabeza son cervicogénicos o cervicogénitos, que quiere decir que se provocan en el cuello. Estás hablando del 90% de los dolores se provocan en el cuello. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en unos minutos para continuar con este tema y otros más muy interesantes. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías, México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali, México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México.
Bienvenidos de regreso a Medicina Integrativa. Aquí estamos con la fisioterapeuta Silvia Fleischer platicando un poquito de dolor de cuello, sus orígenes, cómo lo trabajan los fisioterapeutas, cómo lo trabajamos los quiroprácticos. Y bueno, antes de continuar me gustaría que por favor nos des tus datos, tu teléfono, dirección y todos tus datos para que la gente te pueda llamar y si tienen estos problemas que pueda atenderse contigo. Claro que sí, me llamo Silvia Fleischer. Mi clínica está en Polanco, en la calle de Séneca, establecida hace 30 años. Estamos en Séneca 429, primer piso, a media cuadra de Presidente Mazarik. Y el teléfono es 5280-0617. También tenemos otra línea, 5280-4718. Ahí estoy a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consejo. Abajo va a salir escrito también mi mail. Lo que es muy importante es que la gente no debe de tener dolor. La gente se acostumbra a tener dolor y el dolor tensional se maneja igual como subir de peso. Vamos subiendo un poquito, luego otro poquito, luego otro poquito, y cuando ya nos damos cuenta ya tenemos 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos encima. La tensión, a diferencia del peso, es que es invisible. El peso se va viendo, se va sintiendo en la ropa, y la tensión nada más se siente, y cuando se siente, nosotros podemos todavía empezar a manejarla. Manejamos y manejamos y manejamos la tensión hasta que llega un momento en que es tanta que la tensión nos empieza a manejar a nosotros. Entonces, hoy tenemos un buen día porque estoy un poquito menos tenso, porque me duele un poquito menos la cabeza, entonces voy a salir y voy a hacer mis cosas, pero de repente otro día no me voy a salir de mi cama porque entonces estoy con muchísimo dolor de cabeza y entonces me duelen los hombros y el cuello, y eso no debe de ser. Manejar el dolor de cabeza y de cuello es muy fácil, es muy automanejable, se puede hacer desde la casa, no se necesitan tomar tremendos medicamentos. Yo recibo pacientes que ya se gastaron 25,000 pesos en radiografías, en estudios, y el dolor mecánico es muy sencillo de quitar, es muy fácil, se hace de una manera natural, como tal que es mecánico, se quita a través de la mecánica. Mientras más ejercicio hagan, mientras más se muevan, es mucho mejor para ustedes. La vida fluye mejor y tenemos que vivir sin limitaciones, y el dolor es una tremenda limitante y no debe de ser. Entonces yo les daría algunos consejos, como por ejemplo tener suficientes horas de sueño en la noche para que no se acumule tensión, tener una cama cómoda. No necesariamente tienen que cambiar el colchón cada ratito. Hay gente que invierte muchísimo dinero en cambiar un colchón y no le gusta y cambia a otro colchón, y no le gusta y cambia a un tercer colchón. Eso tampoco es importante. Hay que tener una posición cómoda para dormir, una almohada cómoda. Hay gente que usa una almohada, hay gente que usa 2 almohadas y se siente muy culpable porque yo debería de usar una y uso 2. Tienen que tener la cabeza en las almohadas que quieran, en el grosor de que quieran, pero cómodos. Y es muy importante también hacer ejercicio. Eso es un tema que lo dejaremos para otro momento. Tomar mucha agua también ayuda, los músculos fluyen mejor cuando están muy bien hidratados. Y también algunos ejercicios de estiramiento. Hay un ejercicio de estiramiento rapidísimo que se los puedo enseñar, que es simplemente entrelazar las manos, ponerlas arriba de la cabeza, estirar los codos y poner la cabeza hacia arriba y mantener esta posición durante 2 minutos. Eso ayuda muchísimo a que por gravedad funcione y circule mejor la sangre, y se relaja mucho los músculos del cuello. También tratar de echar los hombros siempre hacia atrás, manteniendo las escápulas juntas atrás para que se fortalezca la espalda media, que es una parte de nuestro cuerpo que tenemos totalmente olvidada. Le damos mucho énfasis hacia el cuello y hacia la cintura, y la parte media es muy importante porque es la que nos maneja los músculos estructurales. Claro, me decías algo muy interesante que se me hizo muy buena idea, tener una alarma. Claro, porque la computadora es nuestro mayor enemigo, entonces nos ponemos a trabajar en la computadora y se nos olvida movernos, hasta se nos olvida parpadear. Claro, sí, puede pasar 3, 4, 5 horas y estamos metidos con la postura hacia el frente, el mouse, la cabeza hacia arriba, y obviamente esto no nos está ayudando, no podemos estar, como tú dices, bien sentados. Entonces lo que yo le digo a mis pacientes es que se pongan una alarma en el reloj o una alarmita para que cada hora 3, 4 minutos se levanten del trabajo, se den una vuelta,
aflojen sus músculos y vuelvan a sentarse en la computadora y no se avienten jornadas de 4 o 5 horas trabajando sin detenerse y sin hacer las funciones. La computadora apaga las funciones automáticas del cuerpo, que es parpadear, tragar saliva, la respiración uniforme. Ese dicho de que estaba yo tan ocupado que ni parpadeé o estaba con la computadora. Sí, entonces así es, eso es importante. Sí. Ahora, lo que también me gustaría tocar es la armonía que hay entre la fisioterapia y la quiropráctica. Claro. Estuve recientemente en California y ahí en ese estado, sobre todo en Estados Unidos, ya se puso muy común, ya es donde en el mismo consultorio hay un quiropráctico y un fisioterapeuta. Muy común. Y les voy a explicar por qué. Porque el quiropráctico trabaja en la misma situación clínica, trabaja la parte de adentro hacia afuera, y si me equivoco me corriges, me gustaría que explicaras. Y mientras que la fisioterapia trabaja con los medios físicos de afuera hacia adentro. Entonces lo que hace la fisioterapia es ayudar muchísimo al quiropráctico a que todo el estatus del cuerpo esté mucho más fácil para trabajar. Exacto, y facilite la quiropráctica. A mí me parece que en eso nosotros los quiroprácticos, para poder liberar el sistema nervioso y todo lo que hemos platicado, poder corregir las subluxaciones, poder corregir la posición y el buen alineamiento de la columna, necesitamos mover las articulaciones. Realmente necesitamos ir a la vértebra y llevarla de una posición en la que está fuera de mal acomodada a una posición en la que está bien acomodada. Para eso necesitamos, obviamente, que el músculo nos lo permita. Esté relajado. En ocasiones la persona viene tan tensa, tan duro el cuello, que es muy difícil, y entonces nosotros, al hacer la terapia, o no lo podemos hacer, o a la persona le puede llegar a doler o molestar, que realmente no duele mucho, pero sí le puede molestar más que si lo hacemos en conjunto. Además, nosotros les vamos a ayudar a los fisioterapeutas de regreso, porque al regresar a la vértebra a su posición, los músculos van a empezar a relajar. Entonces es un equipo muy padre. Ellos trabajan todo lo que rodea la articulación, nosotros trabajamos la articulación, y entonces todo el complejo está trabajado, y al final vamos a hablar de la columna, está en su posición correcta, está relajada. Y hablando, por ejemplo, del cuello, ya no vamos a tener esta tensión, ya no vamos a tener este dolor, no va a haber dolor de cabeza, y bueno, todo lo que desemboca por este problema se va a ir eliminando. Pero no sé si te ha pasado, Jorge, que te llegan pacientes que tienen un cuello, de repente llegan con su collarín. Claro. Y le preguntamos, ¿cuánto tiempo lleva usted, señor, usando su collarín? 6 meses. No, bueno, es común, y también algo de lo que platicabas que es súper común, que las personas llegan y dicen, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo se siente hoy? Y la persona te contesta, tengo dolor, pero normal. Sí, esa es una respuesta súper común, tengo dolor, pero normal, o tengo tensión, pero normal. Ya creemos, por la cantidad de tiempo que lo tenemos, que tener estos problemas es normal, y así lo expresamos. Como usar el collarín, que lo usan 6 meses, entonces me dice la gente, es que si me quito el collarín me duele el cuello. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer ese collarín, pero integrado en los propios músculos, porque el collarín lo que está haciendo es que está cargando la cabeza. Claro. De la persona, y los músculos están cada vez debilitando más y más y más, y la gente siente, y es real, que si se quita el collarín se le va a caer la cabeza. Sí, yo lo que les explico muchas veces es que la cabeza es pesada, y como tú decías hace ratito, es muy pesada para nuestro cuello. Tú me decías antes del programa que el cuello está muy, muy mal diseñado, porque es un cuello muy delgadito que tiene que cargar una cabeza muy pesada. Y es el que recibe todos los trancazos. Si nos empujan el chicotazo, claro. Si nos chocan por atrás, tenemos un chicotazo. Si tenemos que abrir una puerta muy pesada, también tenemos un chicotazo. Si tenemos que cargar un bebé, también. Y luego peor, si vamos nosotros consciente o inconscientemente a posturas negativas, le quitamos toda la fuerza. Y yo lo que les digo mucho es como, imagínense que tienen una pelota de boliche de 8 o 10 kilos y la cargan así. Es pesada, pero ¿qué pasa si la cargan así? Es mucho más pesada para el cráneo, para el occipital en este caso, y mucho más pesada para el cuello, pero también es más pesada para el resto de la columna. Entonces se vuelve todo un problema que va desde arriba hasta abajo.
Y nos tenemos que acordar que los seres humanos estamos hechos de una sola pieza. De una pieza. Y que lo que pasa arriba se afecta abajo. Muchas veces la parte lumbar es lo que provoca una situación de contractura en la espalda media que rebota hacia el cuello, más todos los estímulos negativos que tenemos, como trabajar mucho, como dormir incómodos, como no descansar, como no hacer ejercicio, que eso los invito a que escuchen los 2 programas donde se va a hablar de ejercicio y postura, ejercicio y salud, y van a ver qué importante es que la gente esté bien alineada, porque tenemos músculos que vemos, que nos gustan, que sabemos cómo se llaman, como el bíceps, el tríceps, los pectorales, pero tenemos músculos de estructura mucho más profunda, que son los que nos cargan, los que cargan el esqueleto, que cuando no los vemos y no los usamos bien, trastornan toda la dinámica del movimiento y toda la estructura de nuestro esqueleto, y eso crea que nos sintamos enfermos. La gente se siente mucho más enferma de lo que está, porque cuando la gente tiene dolor no puede nunca tener una situación exitosa, no puede pasar al segundo nivel. No solo se siente, se enferma, digo, no es el momento, porque esto lo hablaremos más adelante cuando hablemos de la salud y la postura, pero está demostrado en estudios que una persona con mala postura se enferma, físicamente se enferma más. Una persona con mala postura, dependiendo en qué zona, va a padecer más cierto tipo de padecimientos. Eso es muy similar a lo que hablamos mucho en quiropráctica. Cuando una persona tiene muchos problemas en el cuello, es común que tenga problemas de ojos, nariz, oídos. En los niños es muy común, por ejemplo, que tengan comúnmente irritación de oídos o inflamación de oídos, otitis media. Sí, es muy común que padezcan de laringitis, todo este tipo de problemas. En la espalda media es muy común, por ejemplo, que padezcan de gastritis, colitis, y quizás es algo que la fisioterapia no se mete como fondo mucho, pero créeme que ayudan mucho al trabajar en la postura. Porque trabajan en la postura, trabajan en la persona, y a su vez esta persona se va a enfermar menos. Claro, pero aparte la columna vertebral, imagínense que es un tubo de muy grueso que transporta agua, y que como un tubo de agua que va a distribuir el agua por todo un edificio. Si nosotros lo doblamos un poquititito, el flujo de agua disminuye muchísimo. Ahora, en el momento en que lo enderezamos, automáticamente se restablece el flujo. Es lo mismo que pasa con la columna. Una vez que la columna está en proceso de enderezarla, de estructurarla, entonces el alivio es inmediato. Nosotros empezamos a trabajar con una persona que tenga muchísimo dolor, y después de 1 hora y media de trabajar con ellos ya no hay dolor. El problema también es que la gente se desespera y se operan cuando no hay necesidad de operarse. La columna es una de las cirugías, la columna cervical sobre todo, las cirugías más innecesarias, porque la gente se podría manejar. Hay gente que vive con 3-4 discos herniados, y el disco herniado no es lo que provoca el dolor. Ahí está el disco herniado, que probablemente lleva 20 años ahí, y la gente se opera con grandes expectativas que se le va a resolver el problema, y no va por ahí, va por el tema de la mecánica, por el tema de los músculos. Todo tiene que ocupar un espacio, y hay una ley física que dice que 2 cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, y una de las 2 se va a tener que apachurrar, o las 2 se van a tener que apachurrar. Entonces eso es muy importante. Hay que generar una visión global, completa del cuerpo, y no ver solamente el cuello o solamente la columna lumbar, o cuando a una persona le duele el hombro no podemos ver solamente el hombro, sino tenemos que ver qué está pasando con todo el cuerpo, con toda la dinámica del movimiento, con toda la mecánica, y sobre todo con el estilo de vida de la gente. Entonces, dime algo, bueno, ya he englobado todo este tema. Bueno, antes de esto nada más te quiero comentar, porque me encantó tu ejemplo del tubo de agua, ¿no? A las diferentes casas en un edificio. Yo lo único que además le agregaría es, este tubo lleva la médula espinal, que es el flujo de agua que lleva todos los impulsos nerviosos del cerebro a todo el cuerpo. Y luego, en medio de cada una de las vértebras, hay unas pequeñas tuberías más pequeñas que van a cada departamento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si el tubo está doblado, no va a llegar el flujo de ahí para abajo, ¿estamos de acuerdo? Pero si el tubo está bien, y una de las pequeñas tuberías que van
a una de las casas la tapas por una mala posición, también eso va a provocar que esa casa se quede sin agua o con un flujo menor de agua. Con lo que ustedes hacen, con lo que nosotros hacemos, vamos a restablecer a veces todo el flujo en completo, a veces es más específico, hay veces, como dices, es dolor de cabeza y el problema está en la quinta cervical. Obviamente vamos a trabajar toda la columna, pero cuando se restablezca ese problema en la quinta cervical, ¿sí?, vamos a restablecer el flujo a ese departamento y ese departamento va a estar bien. ¿Sí? Me encantó el ejemplo. Y tiene que estar bien, porque tenemos que funcionar con, aunque tengamos un poquito de dolor, pero no tenemos que olvidarnos de la limitación. El dolor es muy limitante, claro, muy limitante en nuestra vida, y créanme, la vida se va volando y tenemos que vivirla con la menor cantidad de dolor que se pueda. Silvia, para finalizar esto, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que le platiques a la gente para qué te pueden buscar, por qué te pueden buscar, qué es, ya hablamos mucho de dolor de cuello y bueno, queda clarísimo que con dolor de cuello, dolor de cabeza, no tomen medicamentos, vayan con un fisioterapeuta, vayan con un quiropráctico, pero hagan algo, ¿sí?, para que no vayan con dolor. ¿Para qué más te puede buscar la gente? ¿Qué más tratamientos hacen ustedes? ¿En qué se especializan? Platícale un poquito. Nosotros dentro de nuestro consultorio tenemos varios especialistas. Manejamos mucho todo lo que son dolores articulares, como por ejemplo tendinitis, bursitis, todo lo que la gente hace. Tenemos un gran departamento de deportistas, que los deportistas, mi esposo dice que la gente no debe hacer deporte porque el deporte, los que no hacen nada no les pasa nada. Es real, pero hay gente que le encanta hacer deporte, que hacen deportes competitivos y bueno, se van cayendo, se van lastimando. Nuestro tema central es el dolor. Trabajamos dolor en la columna y trabajamos dolor en las articulaciones. También vemos pacientes fracturados, postoperados, quemados, amputados, todo lo que los medios físicos pueden hacer para mejorar y para aliviar el cuerpo, la parte musculoesquelética, y sobre todo para dar calidad de vida y restablecimiento para que la gente pueda hacer lo que hacía antes de haber tenido una caída, un accidente, una cirugía o el acúmulo del dolor que se va haciendo poco a poco. Muy bien, pues creo que queda bastante claro, no solamente es dolor de cuello, como les platicaba, es para todo tipo de dolores, ¿sí?, en especial, como dices, musculoesqueléticos. Y no se queden con las medicinas, realmente hay algo más por hacer. No es raro conocer al paciente que tú dices que ya gastó 25,000, 30,000 pesos en medicamentos, en resonancias magnéticas, en cirugías, olvídense, que muchísimo más. Que son factores diagnósticos, porque si la resonancia magnética lo cura, pues qué maravilla, yo también me hago una. Claro, pero la resonancia es un para diagnóstico, que el doctor sepa lo que tiene. Bueno, vamos a ir a una pausa, una última pausa, y regresamos para darle un cierre al programa. Malinali, el Colegio de Medicina Tradicional de Cali, México y Vegetalis de Morelos te invitan a participar en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú, que se impartirá con expertos curanderos de Morelos en el Distrito Federal en fines de semana programados de julio a diciembre de este 2013. Iniciamos este sábado 27 de julio en la sede de Malinali, en el Instituto Crecer, ubicado en Las Flores 313, Colonia Las Águilas, coordinado por el biólogo Carlos Gómez, director de Vegetalis. Participan el Colegio de Salud Holística de Cali, México, Malinali, Vegetalis, Medicina Tradicional, Mayahuelcali de Morelos y el Instituto de Medicinas Tradicionales Aplicadas y Artesanías México, Perú. Participa en el Diplomado de Medicina Tradicional, Etnomedicina y Herbolaria de México y del Perú en la Ciudad de México. Informes en planeta2013.tv y al 6387-6635. Regístrate en línea, una de las mejores opciones en México para conocer y practicar la medicina tradicional. Invitan Cali México, Grupo Cultural, Vegetalis y Holística México.
Muy bien, ya estamos de regreso en Medicina Integrativa. Bueno, quisiera cerrar este programa dando una pequeña conclusión. Primero les voy a dar mis datos que hicieron falta hace rato. Yo soy el doctor Jorge Segal, quiropráctico. Mi consultorio está en la misma calle que la doctora Silvia, en Seneca 303, en la colonia Polanco, entre Horacio y Cicerón. Los teléfonos son 5280-2003 y 5280-3918. Mi correo es dr-segal@quiroprácticapolanco.com. Los datos les van a aparecer allá abajo. Y bueno, los quisiera invitar a participar para el próximo programa con preguntas a través de nuestra página de internet, que es www.planeta2013.tv, y el Facebook, que es Planeta 2013. Ahí nos pueden buscar y mandar un mensaje. Ahora sí me gustaría dar la conclusión. Como vieron hoy, la fisioterapia y la quiropráctica son muy amigos. Los dos trabajan con el sistema musculoesquelético. Los fines son diferentes, pero créanme que en conjunto la persona se siente muy bien. La quiropráctica tiene un fin, que es trabajar, liberar el sistema nervioso para que funcione bien el sistema nervioso, que es el sistema controlador del cuerpo, mientras la fisioterapia tiene un fin mucho más instantáneo, mucho más digamos inmediato, ¿sí? Es un fin de quitar dolor, es un fin de regresar a la persona lo más pronto posible a hacer sus actividades, su día a día. Es por eso que en conjunto trabajan también. La quiropráctica es preventiva, la fisioterapia es más reactiva. Entonces, cuando tengan un dolor, pueden utilizar estas dos juntas para sentirse mejor. No lo duden, no duden en hablarle a la doctora Silvia Fleischer, no duden en llamarme a mí para trabajar todos estos problemas. Como decía ella, no vivan con dolor, no vivan con estos problemas. Nosotros los podemos ayudar. Bueno, pues me dio mucho gusto estar contigo, Silvia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Gracias a nuestro productor Olmo de Con, que está en la programación. Y los invito el próximo martes a las 7 de la noche a que nos acompañen y nos manden sus comentarios. Muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches.